¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días o buenas tardes, buenas noches para las personas que están viendo este video. Soy el profesor Juan Alberto Barrientos Hernández del Instituto Internacional Automotriz de México. En esta ocasión vamos a presentar una manera de cómo pueden verificar los sensores al 100%, cómo están funcionando de acuerdo a la aplicación que tienen, y vamos a trabajarlo con unas bases fundamentales que son las bases de la electricidad, las bases de la electrónica, que recuerden que si no tenemos ese conocimiento pues se nos va a ser muy difícil verificar el estado de un componente. Sabemos que existen sensores originales y sensores de reemplazo, y que muchas veces cuando ustedes cambian un sensor pues ya no coinciden las caídas de voltaje, los pasos de corriente, que posteriormente se van a convertir a códigos en hexadecimal, para que el microprocesador que lleva la computadora consulte con la memoria de motor esos códigos, y entonces el microprocesador tenga entendido cuánto ancho de pulso va a mandar para los inyectores, si lo va a reducir, si lo va a ampliar, si va a mandar más pulsos de efecto Hall para la bobina, que todo eso va a depender del tipo de sensor que estemos utilizando y también de la calidad del componente, porque en muchas ocasiones nosotros les mencionamos que porque las características de los componentes son diferentes en la mayoría de ellos, sobre todo en la fabricación, en el material, y ese material, esa fabricación pues va a deducir en que las caídas de voltaje, los pasos de corriente van a ser diferentes. Al ser diferentes no van a coincidir con las calibraciones que tiene la memoria flash, que se llama memoria de calibraciones, entonces se va a tener problemas, por ejemplo en ralentí, que no esté estable el equipo. Vamos a hablar primeramente de este tipo de sensor. Es un sensor IAT, el sensor que detecta la temperatura de aire de entrada al motor. Recuerden que es muy importante en el automóvil saber la temperatura del aire ambiente, porque de esa manera la computadora va a dosificar la cantidad de combustible, si es más o si es menos, dependiendo de la temperatura del aire. Este tipo de sensor es un sensor de los que llamados termistores, pero dentro de los termistores, que son sensores resistivos, existen termistores de coeficiente negativo de temperatura y de coeficiente positivo de temperatura. El más utilizado es el de coeficiente negativo de temperatura, que incluso en algunas marcas viene marcado como NTC1, NTC2. ¿sí? En ese caso, este tipo de sensor también se le llama RDT, resistencia dependiente de la temperatura. Entonces, este sensor lo voy a colocar en una maqueta que tenemos aquí ya desarrollada, en el cual ustedes podrán darse cuenta que el equipo se va a alimentar a un voltaje de 5 voltios. Aquí tenemos la alimentación de 5 voltios positivo y negativo, que es los cables que vamos a conectar nosotros a esta fuente de alimentación. Vamos a conectarle el positivo, le vamos a conectar el negativo, que con 5 voltios exactamente es con lo que se alimenta este sensor en el automóvil. Por dentro la computadora lleva una resistencia que va a limitar el paso de corriente hacia el sensor, pero que también entre esta resistencia y esta resistencia se van a generar caídas de voltaje y corrientes diferentes, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, que nos dicen cómo circula la corriente en un circuito en serie, cómo se calcula la resistencia total y qué voltajes deben de existir en cada componente. Nosotros vamos a colocar aquí un amperímetro. Este multímetro lo vamos a colocar en amperímetro. Vamos a colocarlo en serie con lo que es la tierra y hacia el positivo de la alimentación. El otro multímetro lo vamos a colocar en voltaje. Este multímetro lo vamos a conectar en paralelo al sensor de temperatura y lo vamos a colocar en la función de voltímetro de corriente directa. Entonces observen que nosotros ahorita tenemos una alimentación de 5 voltios y el sensor ya me está detectando una caída de voltaje, me está detectando un voltaje en sus extremos. Lo voy a conectar más directamente. Aquí miren, ¿sí? De 5 voltios con los que se está alimentando, él ya está generando junto con esta resistencia una caída de voltaje. Esto es muy importante. Si el sensor estuviera abierto, pues no habría una caída de voltaje, tendríamos 5 voltios aquí, ¿sí? Entonces fíjense bien, el paso de la corriente va a depender de qué temperatura detecte este sensor en el aire. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer aquí un ejemplo indicando que este sensor es de coeficiente negativo de temperatura, lo cual nos indica que al aumentar la temperatura que él detecta va a bajar su resistencia, y la ley de Ohm dice que si baja la resistencia aumenta la corriente. Entonces es muy importante que observen que la corriente aquí va a aumentar y el voltaje aquí va a disminuir. Yo voy a aplicar calor, ¿sí? Y observen que la corriente ya va en 1.2 miliamperes, 1.3, el voltaje está en 2.6, va a bajar a 2.5 el voltaje, 1 voltio, medio voltio, y observen la corriente ya está aproximadamente en 3 miliamperes y el voltaje disminuyó.
¿Por qué? Porque la resistencia está detectando mucha temperatura, entonces va bajando su valor, hay más paso de corriente. Ahora voy a aplicar aire frío. Observen que ahora va a ir aumentando la resistencia, el voltaje está aumentando, pero ahora la corriente está disminuyendo, 2.2, 2.1. ¿Sí? Esta es la mejor manera de que nosotros podamos verificar un sensor de temperatura, porque realmente le estamos aplicando el voltaje adecuado, las resistencias que debe de llevar, y le estamos aplicando el parámetro que él está checando, o la magnitud física que está checando, que en este caso es aire. ¿Sí? Este componente también nosotros lo vamos a conocer con el nombre de transductor. El transductor es un componente que convierte de una magnitud física a otra. En este caso está convirtiendo los grados Celsius, que es la temperatura del aire, a voltaje, que es una de las unidades de medida de la electricidad y de la corriente, de la electrónica. Entonces, enseguida vamos a pasar a verificar otro tipo de sensor. Este sensor lo podríamos verificar también. Es un sensor de los que llevamos para el anticongelante. Es el mismo funcionamiento, nada más se conecta aquí. La única diferencia sería introducirlo en agua caliente, ¿sí? No podemos verificarlo como han hecho en algunos casos, que lo que hacen es aplicarle aire caliente cuando este sensor es para detectar agua caliente, ¿sí? Enseguida vamos a verificar otro tipo de sensor. Vamos a verificar un sensor de efecto Hall con un equipo que hemos desarrollado en el instituto. Este sensor puede ser el sensor de árbol de levas o el sensor de cigüeñal. Sabemos que si es de efecto Hall tiene 3 cables, tierra, corriente, ¿sí? Y lo que es la señal. En el equipo de nosotros tenemos un caimán que nos dice que este es la tierra. Aquí lo vamos a conectar. Tenemos un cable rojo con un caimán rojo que nos indica que esto es la corriente, ¿sí? Y en este caso el cable de color blanco para nosotros es la señal. Entonces observen que ahorita nuestro equipo, el LED que tenemos instalado en esta parte, este LED que tenemos aquí, pues no se ha modificado, ¿sí? Pero al detectar el movimiento, observen, yo voy a colocar esto. Ok, aquí podemos observar que el sensor ya está trabajando, nos está mandando el pulso de unos y ceros, y el LED nos lo está indicando. En algunas ocasiones esto nos puede ocasionar una poca de desconfianza, que el puro LED nos indique si trabaja o no trabaja. Para eso nosotros vamos a colocar un osciloscopio y salir de esta duda. Vamos a conectarlo en función de osciloscopio, la tierra y la salida de señal. Entonces aquí vamos a observar nosotros que el osciloscopio nos va a empezar a marcar una frecuencia hasta de 50 Hz o de más, miren, ¿sí? Si yo observo ahora en el osciloscopio la señal, voy a observar esto, miren, él se va a adaptar y me va a empezar a detectar una señal de efecto Hall. Ahí está la señal. Observen, no es uniforme porque la verdad tendríamos que tener una velocidad estable, pero aquí pueden observar ustedes que el sensor está generando la señal, ¿sí? Ahí está generando una señal, incluso arriba nos dice que es de 10, de 14 Hz, y con esto nosotros podemos verificar que realmente nuestro sensor está trabajando, ¿sí? Es muy importante que ustedes entiendan que dependiendo del tipo de sensor que coloquen en el automóvil, si se coloca el original vamos a tener un resultado mejor, ya que estas pruebas son muy confiables al 100%, nos pueden decir si el sensor está dentro de los parámetros o no. ¿Cómo podría saber esto? Bueno, yo tendría que colocar un sensor original y un sensor equivalente, y voy a notar las diferencias en los voltajes y en las corrientes, y eso me va a decir si realmente mi sensor funciona o no funciona, porque generalmente muchos el sensor lo cambian sin haberle medido la corriente y el voltaje, ¿sí? Incluso aquí ustedes vieron que aplicamos aire caliente. En el otro sensor de efecto Hall le dimos el paso con un metal o con un imán y nos generó la señal de efecto Hall. También podemos checarles, por ejemplo, a los inyectores, que generalmente para medirle la corriente se utiliza la bobina del inyector como una resistencia para calcular la corriente, pero sabemos que el inyector es una bobina y que entonces tendríamos que medirlo con un henriómetro, que ese equipo nos da el valor exacto de una bobina. Tenemos el caso de las computadoras de Forescape, que cuando se daña la computadora indicamos y recomendamos que al reparar la computadora, el módulo electrónico, se cambien las bobinas nuevas. ¿Qué motivo? Porque la calidad del cobre, que el cobre tiene una calidad que se llama factor Q, la calidad del cobre se puede detectar con el henriómetro
porque cuando hacemos una bobina, que su unidad de medida son los henrys, no podemos deducirlo más que con el puro henriómetro, que ese es el que nos va a dar la calidad del embobinado, puede ser una bobina de alta tensión, un motor de un tablero, todo lo que tengamos, ¿sí? Bueno, indicando también lo que estábamos mencionando de la calidad de los componentes, en las acerías que nosotros proporcionamos nos hemos dado cuenta que incluso componentes originales han fallado, porque los metemos a los equipos de prueba, vemos el resultado que nos dan y hemos detectado algunos sensores en mal estado que supuestamente son de la mejor calidad. Nosotros mencionamos que el inyector tiene una resistencia de 14 ohms. Fíjense bien, nosotros lo vamos a medir aquí con el multímetro, vamos a medirle la resistencia a este inyector, y aquí el equipo me dice que tiene una resistencia de 14 ohms, que son valores entre 14 y 16 ohms para los sensores multiport. Teniendo el conocimiento de 14 ohms, nosotros vamos a saber que por medio de la ley de Ohm podemos calcular una corriente de 857 miliamperes, pero este es un valor erróneo, porque nada más se utiliza para medirle la corriente, para calcular la corriente que va a circular por él. Pero como es una bobina, colocamos el multímetro en un henriómetro, y observen aquí cómo va a notar él. Luego inmediatamente, si yo estoy en ohms, él me va a mandar, lo voy a mandar acá, y fíjense los valores que me va a dar. Incluso ahí está el valor real, miren, observen, nos está dando 19 milihenries. Este es el valor real de un inyector multiport, porque lo que le estamos midiendo exactamente es el embobinado. Está pasando un control de calidad. Aquí no le estamos midiendo una resistencia, estamos midiéndole el valor real a lo que es esta bobina, que sabemos que es una inductancia y se tiene que medir en su unidad de medida, que son los henrys. Este inyector me marca aproximadamente 19 milihenrys, cuando en resistencia me marca 14 ohms. Es muy importante tomar en cuenta todo esto. Existen equipos como estos equipos de investigación que tenemos, en el cual nosotros podemos medir resistencias, capacitores y bobinas, pero de valores muy especiales, ¿sí? Con esto nosotros podemos comprobar el funcionamiento y la calidad del componente con el que se está trabajando, porque volvemos a mencionar, existen componentes nuevos y originales, pero también de mala calidad. Con estas pruebas nosotros podemos pasar por buen estado, o podemos pasar un control de calidad de un componente, siempre y cuando pasemos por estas características. Incluso podemos colocar todavía el sensor de temperatura, ¿sí?, de luz infrarroja, para ver también qué temperaturas se están generando, y podríamos todavía ahondar más, o podemos más bien dar más referencias sobre un sensor. Estas son pruebas confiables y reales que tú puedes realizar en cualquier sensor, y que las vas a aprender a utilizar en el Instituto Internacional Automotriz de México, en el curso de Autotrónica, donde aparte de toda la electrónica se lleva incluido un curso de instrumentación, que es saber utilizar henriómetro, capacitómetro, medidores de betas, medidores de inductancias, el termopack, los sensores de temperatura, todo lo que trae incluido el multímetro, incluyendo osciloscopio y escáner, que son equipos de medición de electrónica. Muchas gracias.